En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Podríamos preguntarnos, ¿y por qué si estamos en el tiempo de Pascua, por qué no se toman solo textos que hablen sobre la resurrección del Señor? ¿Por qué no se tocan solo temas así? ¿Y por qué desde la semana pasada, y ya vamos con la segunda semana, que se está hablando solo sobre el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el pan de vida? Yo soy el pan de vida. Es que hay una importancia en esto. Cuando nosotros vemos la resurrección del Señor, ya Jesús ya terminó su misión, entonces parecería que como decir, bueno, el Señor ya se terminó, se fue y nos deja. Ay, que veamos cómo hacemos nosotros, ¿verdad? Esa podría ser la impresión que nosotros podríamos tener. Jesús vino, nos habló del amor, nos explicó esto, nos explicó lo otro, y ahora se fue y nos dejó solos. Solo nos dijo que Él estaba con nosotros, que iba a estar pendiente, pero Él se fue. Incluso cuando celebremos la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor sube al cielo, ¿verdad? Entonces, vaya, se fue, nos dejó solos, ¿verdad? Esa podría ser una impresión. Entonces, lo que el capítulo 6 del Evangelio de San Juan nos está tratando de explicar es que Jesús, por eso se recuerdan, el segundo domingo de Pascua, se nos hablaba de un acontecimiento muy importante. Se nos hablaba de que de los discípulos de Emaús, discípulos de Emaús. ¿Recuerdan? El Señor se les aparece a estos discípulos, ¿verdad? Una cosa muy interesante, ¿verdad? Se les aparece, va hablando con ellos están muy tristes, les dice, mire, le dice, cuando él le pregunta, ¿y por qué van tan tristes? ¿Por qué van hablando de esto, una cosa tan triste? Y entonces ellos le dicen, ¿es que acaso eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido? Entonces, y le dice, ¿qué cosa ha sucedido? Jesús, en quien nosotros teníamos nuestra esperanza. Y dice que Él les empezó a explicar todas las escrituras, comenzando por los profetas, hasta llegar a Él. Y lo reconocieron al partir el pan. Y luego van a andar repitiendo esta frase, lo conocimos al partir el pan. Cuando Él partió el pan, reconocimos que era Él, lo vimos, pero desapareció y quedó el pan. Miren qué bonito eso. Entonces, y se están hablando de que Jesús desaparece, pero queda otra presencia, ¿verdad? Otra presencia que ya el Señor en la última cena lo ha dicho. Tomen y coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan dice, yo soy el pan que se les dará, les daré. Todo el capítulo 6 de San Juan va a hacer referencia, aquí lo estoy perdiendo quizás, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo o después de la pasión. Para que no se me pierdan.
Cuando Jesús habla del discurso del pan de vida, ¿lo va a hacer antes de la resurrección o después de la resurrección? Antes, ahí está. Muy bien. Tienen que seguirme la pita, no se me pierdan. Sí, porque si no, no me van a entender. Tienen que saber encajar ese texto, ¿verdad? Jesús está hablando es antes de su pasión. Entonces, ¿qué significa? Que todavía no ha llegado la última cena. No ha llegado la última cena. Entonces, está todavía hablando con ellos. Y por eso Jesús habla, todo está en sentido futuro. En futuro está hablando Él. Por eso dice, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré. Mi carne es verdadera comida, ¿ve? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre permanece en mí y yo en él. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el pan que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo está diciendo el Señor. Pero esto no lo entienden ellos. Lo van a entender cuando Jesús lo dice el Jueves Santo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Y San Pablo en su carta a los Corintios nos va a decir eso mismo también. Jesús en la última cena dijo esto, hizo esto, dijo esto. Y por eso, cada vez que comemos de ese pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Jesús está hablando de eso. Entonces, ¿cuál es el sentido del capítulo 6 del Evangelio de San Juan en el tiempo pascual? Jesús no se ha ido. Solo cambió de forma para quedarse con nosotros. Si en aquel tiempo Jesús estaba con sus discípulos y lo veían, lo podían tocar, hablaban con Él y decían, aquí está el Señor con nosotros, Jesús cuando termina su misión aquí en este mundo, busca otra forma de quedarse con nosotros y es la Eucaristía. La Eucaristía no es un simulacro, hermanos, es una presencia real, es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, es Dios mismo en ese pedacito de pan. Y saben, a mí la Eucaristía tiene un significado tan grande. Y a mí inmediatamente cuando hablo de la Eucaristía me voy a Jesús del pesebre. Cuando el niño Jesús nació, ¿cómo lo recibió María? Lo envolvió en pañalitos, porque era tan frágil, tan indefenso, que necesitaba del cuidado de María. Hermanos, ¿y si vemos la Eucaristía? En aquel niño que había pureza, inocencia, ternura, indefenso. Y en la Eucaristía, ¿qué vemos también? Eso también, pureza, inocencia, indefenso. ¿Y cómo lo recibe el sacerdote al Santísimo? En pañalitos. Dice la gente, los pañalitos del Señor, dice la gente. Le voy a lavar los pañalitos al Señor, porque ahí está el corporal, el purificador y todo, donde se coloca el cuerpo del Señor. Ahí se colocan. Y por eso el sacerdote, si ustedes se fijan, a veces, más uno cuando ya está algo choquito, que ya no mira, ¿verdad? Y más si se nubla la vista, entonces uno no sabe si se han caído partículas en el corporal, entonces uno tiene que andar tocando a veces, o si ve algo que está ahí y sospecha que es un pedacito de hostia, entonces uno lo recoge y se lo come. No, tráigame el copón que voy a echar esta partícula ahí, no, uno la recoge y la come. Por eso más de alguna vez ustedes me van a ver a mí o a cualquier sacerdote o a cualquier obispo que de repente si logra ver una partícula de hostia, él la va a recoger. Y se la va a comer, y se la va a llevar a su boca. No va a decir, tráigame, me voy a lavar. No. Incluso las partículas que caen en la patena, que los niños llevan cuando están dando la comunión, ahí caen partículas. Entonces los niños tienen que tener un gran cuidado ahí, porque ahí va el Señor en ese pedacito de pan, Dios mismo, y el sacerdote tiene que recogerlo, ¿verdad? Uno está pendiente de ver si se cae una partícula o algo, uno tiene que estar pendiente absolutamente para eso.
Eso era uno de los temores grandes cuando se daba la comunión en la mano, ¿verdad? Y por eso en nuestra parroquia hemos decidido, ya varios meses tenemos, ¿verdad?, dando la comunión en la boca. ¿Y quién se ha enfermado? Nadie, porque ahí está el Señor, ahí está el Señor. Lo hacíamos por obediencia. El obispo, la conferencia episcopal, el Papa dijo, hay que dar la comunión en la mano. Luego el señor obispo dice, ahora hay que empezar a darlo ya en la boca, y se da. Claro, dice, si alguien dice, no, a mí démelo en la mano, sus razones ha de tener, quizás porque tiene gripe o por algo, y la pide en la mano, ¿verdad? Entonces, y ahí, pero de lo contrario, es de darlo ya en la boca, porque es Dios mismo. Es Dios el que está ahí, y nosotros lo recibimos, y en el momento que recibimos la Eucaristía, Dios entra espiritual y sacramentalmente, y ¿qué hace esa hostia en nuestro cuerpo? Se hace uno con nosotros, se va en nuestra carne, en nuestra sangre, en nuestros huesos, y Dios se queda en nosotros. Miren qué cosa más maravillosa. Porque los curas lo dicen, porque la iglesia lo inventó. No, porque Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y en la última cena Él va a decir, hagan esto en memoria mía. Por eso la Eucaristía, y que no se nos olvide esto, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Y si ustedes me preguntan, en una iglesia o en la iglesia, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el tesoro más grande que la Iglesia Católica tiene? El tesoro más grande que la iglesia tiene es la Eucaristía. Y después del segundo tesoro, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Son los dos tesoros que la iglesia tiene, cuida, ama y venera. A Jesús en la Eucaristía y la Sagrada Escritura, ¿verdad? No se nos olvide eso, ¿verdad? Entonces, para nosotros los cristianos, la Eucaristía, cuando pasamos, no estamos pasando a recibir un pedacito de pan, estamos pasando a recibir a Dios mismo, que entra en nuestro corazón. Y nosotros podemos decir con toda certeza, llevo a Dios a mi casa, Dios está conmigo. Dios no está conmigo, está dentro de mí, ¿verdad? Dios está dentro de mí y lo llevo a mi casa. Por eso pidámosle al Señor, hermanos, que nos haga nacer un amor inmenso, grande a Jesús Eucaristía, que lo amemos y que realmente sepamos darle a Dios el lugar que se merece en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.